Bueno, vamos a comenzar con la porción entonces. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, la porción que nos toca esta semana es la porción número 24, la Parashá Vaikra, y va desde Levítico 1, así que comenzamos con el libro de Levítico, del 1.1 al 6.7. Esta porción nos va a hablar de varios sacrificios, de varios holocaustos, que hoy en día no se están utilizando, porque el Mesías justamente cumplió con todos esos sacrificios y Él es el sacrificio hoy en día y nosotros somos el sacrificio vivo también como tabernáculo del Mesías, ¿no? Él quiso venir a ser tabernáculo entre nosotros. Es una porción que cuenta de varias de los sacrificios que hay, donde lo puede hacer el que tiene campos, dinero, y también para el que no tiene. Incluso a los que tienen, están bien monetariamente, le pide corderos o le pide muchas veces bueyes, vacunos, sin defecto y de un año. Y vemos que él no deja de lado a las personas con menos dinero, por decirlo así, le pide muchas veces un palomino, una paloma, un ave, para que puedan justamente ofrecer el mismo sacrificio, el mismo holocausto, para que suba con agradable grato justamente a Yahweh. Esto es lo que habla un poco más o menos la porción y explica de cómo se hacía con los sacerdotes, de cada ofrenda a qué correspondía. Había ofrendas que se podía compartir con el sacerdote podía comer una parte, pero la otra parte debía quemarla como incienso agradable. Hay otras ofrendas donde se quemaba la totalidad del cuerpo, del animal. Hay otras ofrendas donde se permitía al ofrendante también participar de la ofrenda. Hay distintas ofrendas, unas por el pecado, otras por el pecado de los líderes, otras por el pecado involuntario. En sí esta porción pueden leerla. Yo compartí algo sobre el pastor Jim, que profundiza un poco más. No lo quise traer hoy para hablarlo con ustedes porque cuando trato de compartir algo me gusta explicarlo y hay cosas que sinceramente también estoy aprendiendo, igual que ustedes. Entonces, para no dar una mala explicación, vamos a ir un poco más sencillo a la escritura y qué es lo que la Rúa justamente nos dice a cada uno de nosotros. Entonces, para arrancar, elegí de la porción, elegí una de las lecturas sugeridas, que le dejé los dos enlaces ahí, y voy a arrancar justamente con Isaías capítulo 42. Vamos a leer y vamos a ir desglosando un poquito, y después más adelante vamos a ir a Romanos capítulo 8, y seguiremos según lo que la Rúa nos esté dictando. Voy a utilizar la nueva versión internacional castellán, que es la que utilizamos casi siempre con el Gándara de Hoy Israel, o a veces utilizamos la NBI, o también puede utilizar la Reina Valera o la que usted considere que entiende mejor. Bueno, en el capítulo 43, 21 nos dice: al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza, dice Yahweh. Pero tú, Jacob, no me has invocado. Tú, Israel, te has cansado de mí. No me has traído el cordero de tus holocaustos, ni me has honrado con tus sacrificios. No te he abrumado exigiéndote ofrenda de grano, ni te he agobiado reclamando incienso. No me has comprado caña aromática, ni me has saciado con el cebo de tus sacrificios. En cambio, tú me has abrumado con tus pecados y me has agobiado con tus iniquidades. Acá vemos un reclamo directamente del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Que está hablando de las ofrendas y los sacrificios que él le pedía al pueblo de Israel. Y vemos que cuando habla a Jacob, le está directamente hablando a la parte carnal del ser humano, aquella parte que no quiere cumplir los mandamientos de Dios, no quiere cumplir la ley y la instrucción. Y dice que el pueblo de Israel se ha cansado de él y no se ha olvidado de ofrecerle los holocaustos, los sacrificios,
¿no? Si lo traemos hoy en día, como lo vamos a llevar a la escritura dentro de un ratito, hoy nosotros no debemos ofrecer los sacrificios del cordero, los sacrificios de los holocaustos y todo eso, porque Yahweh, en su forma de hombre que se hizo en Yeshua, vino a rendirse y a ofrecerse como sacrificio vivo para que justamente se haga un sacrificio una vez por todas por cada uno de nosotros. Pero hay cosas que sí nosotros podemos hacer. Cada uno de nosotros somos el cuerpo del Mesías. Cada uno de nosotros podemos tratar de mantenernos en santidad lo mejor posible y ofrecer nuestro cuerpo como holocausto a Yahweh. Ofrecer nuestras oraciones como incienso que suben con aroma grato a Yahweh. Por eso las preguntas que a veces nos hacemos, ¿estamos en intimidad con Yahweh? Cuando hablamos de Yahweh, cuando estamos en nuestra casa, demostramos el ejemplo de Yahweh. Con esto no quiero decir que cada uno de ustedes tenga a Yahweh en la boca, sino que cada uno de ustedes tenga y trate de vivir en ejemplo de que seamos carta abierta, demostrando justamente que somos seguidores del Mesías. Y una de las formas no es solamente invocando escritura, conociendo la escritura de memoria. Yo sinceramente, no tengo vergüenza en decirlo, hay muchas de las escrituras que hoy en día desconozco. Hay muchas de las escrituras que hoy en día no entiendo su significado. Yo como ustedes, cada día estamos aprendiendo. Cada semana en oración y tratando de leer la porción, por eso tratamos de que ustedes también la puedan leer o la puedan escuchar, porque Yahweh le puede revelar ciertas cosas a usted que a mí no me revela. Y usted puede compartirlas con nosotros. Nosotros podemos analizarla en oración y si Yahweh nos da esa revelación, emplearla para nuestro bien. Por eso dice que las cosas reveladas que Él nos ha dado hasta hoy en día son justamente para las que cumplamos. Y las cosas que Él no ha revelado son de Él. Él las va a revelar cuando Él disponga. Así que no nos preocupemos por ciertas cosas. A veces nos preocupamos por quién en estos tiempos va a ser el anticristo, qué va a pasar con el rapto o con el levantamiento. O sea, si leemos las escrituras abrazado del Mesías, las escrituras se sale el velo y vamos a entender que no hay un arrebatamiento de la iglesia, como se le llama, sino que hay un levantamiento que es junto con su segunda venida. Si no, Él tendría que venir 3 veces a la tierra y Él prometió que vendría 2 veces a la tierra. La primera venida, que vino como siervo sufriente, como hijo de José o de Joseph, y la segunda venida que va a venir como rey, justamente como hijo de David, con sus ejércitos. Y eso debemos tener la certeza. Hoy en día estamos viendo guerras, estamos viendo enfermedades, algunas pueden ser verdaderas, otras pueden ser falsas. Las noticias también a veces no sabemos qué creer. Incluso he hecho algún posteo aquí de alguna enseñanza de la hermana Sonia Water, que es historiadora, vive allí en Israel, y conoce muchísimo más las escrituras, pero desde la parte profética, enlazando justamente con los planes de Dios, con lo que está aconteciendo con los países allí de Ucrania, de Rusia, lo que perjudicar a Israel o lo que puede beneficiar a Israel, o cómo van a ir justamente a atacar a Israel nuevamente. Entonces, la compartí justamente para que, primeramente, que estén actualizados, segundo, que no tengan temor, y tercero, para que vean que esto se está cumpliendo según las Escrituras, y no debemos temer. Sí debemos orar, porque la maldad se va a multiplicar, así como el COVID-19, que supuestamente cuando apareció allá en China, nunca pensamos que iba a llegar a Argentina, Uruguay, Venezuela, a estos lugares acá. Y al poco tiempo estaba acá tocándonos nosotros. Si fue hecho por el hombre o si fue una enfermedad verdadera, nosotros no lo sabemos, Yahweh lo sabe. Pero sí sabemos que Él tiene el control de todas las cosas, y si eso llegó a nosotros, llegó porque Él lo permitió. Muchas veces para que nosotros como cristianos despertemos
despertemos y oremos los unos por los otros. Nosotros como cristianos o como seguidores del Mesías, le hablemos a los que están en persecución, los que están agobiados, los que están en enfermedad, porque muchas veces este es el momento que Yahweh utiliza, porque de otra manera el ser humano no escucha a Dios, de otra manera el ser humano no recurre a Dios y no quiere saber nada de Dios. Pueden ver hoy en día que prácticamente esta pandemia está prácticamente terminada o ya no hay prácticamente mucha mortalidad, que la gente que en aquel momento prometió seguir a Dios, lo he visto con mis propios ojos, hoy ya se ha arrepentido, ya han vuelto por los caminos porque ya se tranquilizó todo. Y eso no es un seguidor del Mesías. El seguidor del Mesías lo va a seguir en las buenas, lo va a seguir en las malas, va a seguir siendo su ejemplo, y aunque nos aprieten, debemos seguir. Él dijo que nosotros, que Hasatán iba a dejar, pidió para zarandearnos a cada uno de nosotros. Y Él muchas veces permite esa adversidad para que nosotros ser probados, a ver si verdaderamente confiamos en Dios, tanto en las buenas, pero también en las malas. Cuando a veces queremos tirar la toalla y viene la Escritura a nuestra mente y nos dice, yo soy tu sanador, yo soy el que te creé desde el vientre de tu madre, fui yo que te di por profeta a las naciones, desde el vientre de nuestra madre Él nos ha elegido. Por eso creo que estamos aquí cada uno de nosotros. Bueno, este Google Meet y el anterior, vi pocas personas conectadas. Estemos orando por esas personas, no sé si han decaído en enfermedad, si han decaído en depresión espiritual, en el sentido que muchas veces decaemos y se disminuye nuestra fe por algo tal vez que no se cumple o por las preocupaciones, pero todas estas preocupaciones, dice las Escrituras, que son para separarnos, tratar de sacarnos la mirada justamente, la mirada fija en el Mesías. Como dice la Escritura, persecución, hambre, angustia, algo de eso podrá separarnos del amor de Cristo. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo, a Yeshua como primer amor, le prometemos todo, andamos como en el primer amor, como cuando recién nos ponemos de novio. Y luego con el tiempo se asemeja bien al matrimonio, hay que nutrirlo. Al matrimonio es un ejemplo, lo que es justamente la relación con Yahweh. Por experiencia, en estos tiempos ya estamos cumpliendo con mi esposa 25 años de casados y si nosotros no nutrimos esa relación, si nosotros seguimos la rutina y no hacemos cambios y tratar de mejorar el uno con el otro, eso se va acabando, se va haciendo monotonía y termina muchas veces deshechos los matrimonios como han acontecido en otros tiempos y está aconteciendo hoy en día. Asimismo acontece con Yahweh. Recuerden que Él es nuestro esposo, Él es justamente quien va a estar en las bodas del Cordero con nosotros como su novia, que vamos a pasar a ser su esposa. Nosotros debemos tener una relación matrimonial con nuestro esposo. Y vemos que Él es un esposo celoso, como decía el primer mandamiento, que visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Y como aquí dice en el versículo 25, dice, yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Recuerden que Hasatán muchas veces nos recuerda pasados anteriores donde Yahweh nos sacó del lodo, donde vivíamos en pecado, en transgresiones, en cosas vergonzosas muchas veces. Y cada uno de nosotros no tenemos por qué decirlo al aire, pero cada uno de nosotros sabe las transgresiones que cometimos, sabe los caminos que andábamos cuando andábamos lejos del Señor. Y Él dice que Él borró nuestras transgresiones. Cuando nosotros tenemos ese nuevo nacimiento, aceptamos a Jesús, a Yeshua como nuestro Salvador y tratamos de seguirlo, dice que Él no se va a acordar más de nuestros pecados. Y si Él no se acuerda, ¿por qué nosotros recordamos eso?
¿Por qué tratamos de recordar toda esa maldad que cometimos o que nos cometieron otros hacia nosotros, cuando Él nos dice que debemos perdonar para nosotros ser perdonados? También dice la Escritura, dice, hazme recordar, presentémonos a juicio, plantea el argumento de tu inocencia. Tu primer antepasado pecó y tus voceros se rebelaron contra mí. Por eso humillé a las autoridades del templo y entregué a Jacob a la destrucción total. Entregué a Israel al menosprecio. Creo que eso hoy los pueden ver hoy en día. Podemos ver reflejado en la vida de Jacob, podemos ver en varias veces cuando en las Escrituras nos habla de Jacob y nos habla de Israel. Y a veces por ahí no entendemos por qué a veces lo llama Jacob y a veces lo llama Israel. Cuando lo llama como Jacob es por el nombre viejo que lo utilizaba, y cuando nos olvidamos de que ya no somos más Jacob, sino que somos Israel. Antiguamente estábamos prácticamente contra Dios, haciendo cosas que no debíamos, una lucha constante que hoy la tenemos, pero hoy estamos abrazados y luchando de la mano del Dios de Israel. Dice, pero ahora, Jacob, mi siervo, Israel, a quien he escogido, escucha, así dice el Señor, el que te hizo, el que te formó en el seno materno y el que te brinda su ayuda. Hermosas palabras que confirman que Él está con nosotros cada día. Aferrémonos a las palabras, y como le decía a un compañero el otro día en Facebook, que tenía muchas palabras para decirle, pero yo ya había hablado con él personalmente, simplemente le dije, oraré por ti. Tenemos las Escrituras aquí en nuestras manos, tenemos la instrucción a nuestro alcance. Obedezcamos al Señor y no nos pongamos a creer a todo lo que dice la televisión. En este caso, este siervo que tuvo muchos años conmigo en la Iglesia de Jesucristo, que la conocen como los mormones, tenía un entrevero de quién justamente son Efraín o quién es José, y en ese mismo entrevero llevaba a decir que el mismo Dios de Israel es el mismo Alá, que es el mismo Dios que utilizan allí en India, que es el mismo que utilizan allí en China, Buda, por ejemplo. Y lamentablemente esto, porque yo lo he visto, se ve en los documentales de TV, que muchas veces son gente que tiene mucho conocimiento, pero de la ciencia, tienen mucho conocimiento de libros y de ciencia, pero apartados de la palabra de Dios. Cuando Dios nos dice una cosa y ellos quieren comparar con otra. Cuando Dios dice que Él creó el universo y todas las cosas que están hoy en nuestro planeta, ellos quieren decir que fue por un bim bam, por una explosión. O le creemos a Dios o le creemos al hombre. Y justamente dice la Escritura, maldito el que confía en el hombre. Así que Él dice que nos formó incluso en el vientre materno, y Él es que nos brinda su ayuda. Así que no temas, Jacob, mi siervo. Jerusalén significa Israel, a quien he escogido, que regaré con agua a la tierra sedienta y con arroyos al suelo seco. Ya sabemos, cada uno de ustedes, que el agua que se refiere acá es el agua de la palabra. Sabemos que iba a haber un tiempo que no estaría la palabra de Dios sobre la tierra, o que por lo menos no tendríamos acceso a ella. Gracias al Eterno y gracias a siervos de distintas congregaciones, hoy en día tenemos esa palabra a nuestro alcance. Las tenemos en nuestras manos, las tenemos en nuestros celulares, las tenemos a través de la PC. Tenemos distintas versiones para escudriñar, para estudiar. Tenemos el diccionario Strong para buscar en el hebreo, aunque no sepamos hebreo, para tratar de ver qué era lo que querían decir en aquellos tiempos, a qué se refería la ley, qué era la instrucción, qué era la Torá, qué era lo que hablaba Pablo, de qué ley era que él decía que no estaba de acuerdo. Y eso lo vamos a desarrollar dentro de un ratito. Dice que también daría arroyos al suelo seco, justamente aquellos que estaban sin su palabra. Recuerden que en aquel tiempo Él se acercó al pozo y se acercó a la samaritana
y él le pidió de beber, y justamente samaritanos y judíos no se llevaban. Y él se le revela a los samaritanos y se va 2 días, dice, allí con la samaritana al pueblo de Samaria. Y esos 2 días representan los 2000 años que se le dio a los gentiles, a las naciones, el poder escuchar las buenas nuevas y poder aceptar al Mesías como nuestro Salvador y volver justamente a la ciudadanía de Israel según Efesios 2. Recuerden que cuando dice que Israel tiene una ceguera, no habla solamente de los judíos. Los judíos es una de las tribus, de las 12 tribus de Israel. Recuerden que después tenemos Isaacar, tenemos Zabulón, tenemos Nestalí, tenemos, bueno, no recuerdo mucho, pero hay muchas, la tribu de Rubén y varias que no recuerdo en este momento. Pero son 12 tribus que son los 12 hijos de Jacob, que no solamente es Israel, que no solamente es Judá, como muchos hermanos a veces podemos escuchar en las raíces hebreas o en el judaísmo, que Israel se llaman solamente los judíos, pero están en error, lamentablemente están en error. Cada uno de ustedes, hoy o ayer una hermana de Uruguay publicaba un pequeño cartelito aquí en Facebook que dice que la misma ley, la misma instrucción sería para Israel y sería para los extranjeros, y que todos aquellos extranjeros que se abrazaran de la ley de Dios, de la instrucción, serían tratados como sus hijos y serían injertados en su pueblo. Y esto no viene de ahora, no viene de ahora en el Nuevo Testamento. Esto viene desde la salida de Egipto, cuando los egipcios vieron el poder del Dios de Israel y quisieron seguirlo a Moisés. Y Moisés, sin saber qué hacer, le pregunta al Señor, ¿qué hago con esto? Porque estos no pertenecen, no son de Israel. Dice, si ellos quieren seguir mis leyes, mis estatutos, serán justamente tratados como cada uno de ustedes. Así que, como dice aquí, la Escritura dice, seguimos en el capítulo 3, versículo 3 del capítulo 44, dice que regaré con agua a la tierra sedienta y con arroyos al suelo seco. Derramaré mi espíritu, su ruaj, sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos, y brotarán como hierba en un prado, como sauces junto a arroyos. Uno dirá, pertenezco al Señor, otro llevará el nombre de Jacob, y otro escribirá en su mano, yo soy del Señor, y tomará para sí el nombre de Israel. Creo que eso es lo que estamos tomando hoy cada uno de nosotros. Algunos ya saben que son descendientes de Jacob, otros ya saben que a Jacob se le llamó Israel, y otros saben que Israel justamente es el que lucha con Dios, y justamente dirán, yo soy del Señor. Y cada uno de ellos se les será revelado justamente su identidad, de que son parte del pueblo de Israel. Siempre le digo a los hermanos allí en las plazas, porque hay de muchas congregaciones, todos aquellos, sean de la iglesia que sea, tanto católica, evangélica, cristiana, adventista, testigo de Jehová, que aceptan a Jesús como su Salvador, no son una denominación aparte, son pueblo de Israel. Muchos de ellos tendrán sus diferencias, muchos de ellos están velados a ciertos mandamientos, muchos de ellos todavía no le ha llegado a la luz, pero justamente Él dijo que cada uno de nosotros debería hacer luz a las naciones. Entonces, nuestro deber es predicar lo que hemos aprendido, tratar de transmitir lo que hemos aprendido. No estamos en la obligación de convencer y sentirnos mal porque la gente no acepte. Nosotros solamente soltemos la palabra que Yahweh nos da y Él se encargará de todo lo otro. Él dice que el que convence es el espíritu de Yahweh, la Ruach HaKodesh. Por ahí, hoy en día yo en la plaza predico de Yahweh, mañana otro riega un poco más, por ahí en 5 años o en 10, si el Señor no vino todavía, otro cosechará, o la circunstancia de la vida lo hará justamente reconocer que no somos nada
sin el Redentor de Israel. Dice, así dice el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel. Vemos que Él es el Señor Todopoderoso que nos sacó de Egipto. Él es el Rey y Él mismo es el Redentor de Israel. Y dice, yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay otro Dios. ¿Vieron cómo lo hablamos anteriormente? Él está en contra de los ídolos, que nosotros muchas veces lo ponemos en lugar y lo usamos de intermediario para llegar a las oraciones a nuestro Dios de Israel. En aquellos tiempos había un intermediario que Dios usó, y ese intermediario era Moisés. Hoy en día el intermediario que tenemos es justamente el Mesías, Yeshua, Jesús, y Él es a quien tenemos que utilizar y la única puerta que tenemos para llegar al Padre. Y la Escritura dice, ¿quién es como yo? Que lo diga, que declare lo que ha ocurrido, que desde que establecí a mi antiguo pueblo, que exponga ante mí lo que está por venir y que anuncie lo que va a suceder. No tembléis ni estéis asustados. ¿Acaso no anuncié y profeticé hace tiempo? Vosotros, cada uno de ustedes, son mis testigos. ¿Hay algún Dios fuera de mí? No, no hay otra roca, no conozco a ninguna. Vemos que esa roca que nosotros hablamos hoy, que muchas veces es piedra de tropiezo para aquellos que no le siguen, es la misma roca que Moisés golpeó cuando salió agua, es la misma roca que Jacob apoyó su cabeza para dormir en el desierto. Muchas veces también es algo simbólico, que apoyarse en la roca de nuestra salvación es justamente apoyarse en Yeshua. Y hay un salmo que no recuerdo en este momento, pero también dice, envíame la salvación a tu pueblo. Y cuando el siervo está diciendo, envía la salvación a tu pueblo, está diciendo, envía a Yeshua a tu pueblo, envía a Jesús a tu pueblo. Hermosas palabras que muchas veces están escritas allí y no las vemos o las pasamos desapercibidas. Y miren lo que dice acá. En el versículo 9 dice, los que fabrican ídolos no valen nada. Inútiles son sus obras más preciadas. Y para su propia vergüenza, sus propios testigos no ven ni conocen. ¿Quién modela un dios o funde un ídolo que no le sirve para nada? Todos sus devotos quedarán avergonzados. Simples mortales son los artesanos. Que todos se reúnan y comparezcan. Aterrados y avergonzados quedarán todos ellos. Son duras palabras, pero estas duras palabras también debemos leerlas. Por eso cuando llego allí en la plaza siempre le digo que yo voy por mandamiento de Yahweh y no voy a sacar las palabras duras para que les llegue un mensaje bonito. Si estas palabras acá escritas están y los toca en ese momento, se las diré y se las repetiré. Como dice, ¿quién modela un dios o funde un ídolo que no le sirve para nada? Y agrego palabras que también, tal vez la dicen más adelante, pero dice que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no escuchan, que tienen boca y no hablan, que tienen piernas y tampoco caminan. Y todos ellos van a ser avergonzados en el momento que el Señor lo disponga. Dice que el herrero toma una herramienta y con ella trabaja sobre las brasas. Con un martillo modela a un ídolo y con la fuerza de su brazo la forja. Muchas veces siente hambre y pierde la fuerza. No bebe agua y desfallece. Pero igual sigue haciendo el ídolo, ¿no? El carpintero mide con un cordel, hace un foseto con un estilete, lo trabaja con el escoplo y lo traza con el compás. Le da forma humana, le imprime la belleza de un ser humano para que habite en un santuario. Derriba los cedros y escoge un ciprés o un roble y lo deja crecer entre los árboles del bosque, o planta un pino que la lluvia hace crecer. Al hombre le sirve de combustible y toma una parte para calentarse. Enciende un fuego y hornea pan, pero también labra un dios y lo adora, y hace un ídolo y se postra ante él.
La mitad de la madera la quema en el fuego, sobre esa mitad prepara su comida, hace la carne y se sacia. Vemos que las cosas que Yahweh ha creado muchas veces para nosotros, en ciertas situaciones, calentarnos con el fuego, o en ciertos lugares para hacer justamente combustible para freír nuestros alimentos, con esas mismas cosas que Yahweh ha provisto para que hacernos bien, también darnos oxígenos y las cosas que necesita absorber el agua muchas veces para que no haya inundaciones, no haya sequías, no haya justamente, como ha habido en estos tiempos, muchos incendios. El hombre también se pone a hacer con eso un Dios. Y lo dice Yahweh mismo, no lo digo yo, dice que Él lo adora. Muchas veces utilizan la palabra venerar, pero si usted busca en el diccionario de la lengua española que utilizamos, es la misma palabra, es la misma definición. Adorar y venerar es lo mismo, postrarse ante alguien hecho por manos de hombre, y ese alguien que no es Dios. Así que dice, también se calienta y dice, ay, ya estoy entrando en calor mientras contemplo las llamas. Con el resto hace un dios, su ídolo, se postra ante él y lo adora, y suplicante le dice, sálvame, pues tú eres mi Dios. No sé si falta de conocimiento, no sé si solamente creerle al que predica, por no escuchar o leer la palabra. Vemos que aquí Dios mismo se está dando cuenta y nos está palpando a nosotros, diciéndonos que las personas le están diciendo a los ídolos que le salven, cuando Yeshua es la salvación. No saben nada, dice, no entienden nada. Sus ojos están velados y no ven. Su mente está cerrada y no entiende. Le falta conocimiento y le falta entendimiento. No se ponen ni a pensar muchas veces, ni a decir, usé la mitad para combustible, incluso horneé pan sobre las brasas, hacé la carne y la comí. ¿Y haré algo abominable con lo que queda? ¿Me postraré ante un pedazo de madera? Se alimentan de ceniza, se dejan engañar por su hiloso corazón y no pueden salvarse a sí mismos ni decir, lo que tengo a mi diestra es una mentira. Recuerda estas cosas, Jacob, porque tú eres mi siervo Israel. Yo te formé, tú eres mi siervo Israel, y yo no te olvidaré. He disipado tus transgresiones como el rocío, y tu pecado como la bruma de la mañana. Vuelve a mí porque yo te he redimido. Cantad de alegría, cielos, que esto lo he hecho, dijo el Señor. Gritar con fuerte voz, profundidades de la tierra, y prorrumpir en canciones, en montañas y en bosque, con todos vuestros árboles, porque el Señor ha redimido a Jacob. Dios se ha manifestado su gloria en Israel. En esta lectura, justamente que estaba compartiendo con ustedes, también nos lleva a la escritura que está en Romanos, que es justamente lo que quiero profundizar después en un tiempo. Yo creo que esta palabra ha tocado a cada uno de ustedes. Si tienen alguna duda sobre lo que hemos leído o sobre lo que hemos explicado, saben que pueden participar, y bien terminamos de predicar, para tratar de compartir con ustedes lo que no han entendido, de aclararles las dudas que ustedes tengan. Pero seguimos con la escritura. Estamos en el libro de Romanos, que va justamente abrazado con esta porción. Y en el versículo 8 nos dice, por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos al Mesías, a Cristo Jesús. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso, Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a la nuestra, de pecadores, para que se ofrezcan sacrificio por el pecado. Y así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana.
a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. Las demandas sabemos que son las consecuencias de la ley. Eso es lo que Yahweh clavó allí en la cruz. Lo que nosotros estábamos sin Dios en el mundo cuando Él nos dio la carta de divorcio. Recuerden que Judá no recibió carta de divorcio, él siempre tuvo con el Padre. Eso nos lleva a la reflexión de la Escritura donde habla del hijo pródigo, de aquel que permaneció con el Padre, de aquel que pidió su herencia y se fue y la malgastó en las naciones. Eso fue lo que hicimos nosotros como casa de Israel. Nosotros hoy en día somos casa de Israel dispersa en las naciones. Nos fuimos atrás de ídolos, nos fuimos atrás de cisternas rotas que tenían agua pero que la perdían y dejamos las fuentes de agua viva que es Cristo Jesús. Justamente dejamos a nuestro esposo y cometimos adulterio, por eso Él nos da la carta de divorcio. Y la ley dice que nosotros no podemos volver a nuestro antiguo esposo luego de mantener justamente el adulterio. La única manera de ser limpios es que el esposo muera y nosotros quedemos libres de ese primer esposo y podamos volver a aquel que resucita de los muertos para ser nuestro esposo en ese momento. Así que Él nos libera de la ley del pecado, o sea, de las consecuencias del pecado, no de la ley de vida. La ley, la instrucción de vida, para el que quiere leerla, puede leer todo el Salmo 19, y nos habla de cómo David se gozaba en toda la ley, en todos los preceptos. Y también dice que la ley es vida, que la ley justamente tiene la misma definición que Yeshua. Pueden corroborarla justamente con las Escrituras y el Salmo 119. Así que dice que hoy nosotros, después de cumplidas estas demandas, no vivimos según la naturaleza pecaminosa, porque empezamos a vivir según el Espíritu. Cuando nosotros aceptamos al Mesías, tenemos un nuevo nacimiento, el Espíritu Santo es depositado en nosotros, y no es que ahora a partir del Espíritu Santo seamos unos superhéroes. El Espíritu Santo lo que hace es justamente ayudarnos a cada uno de nosotros a cumplir los mandamientos, a cumplir la instrucción, a cumplir la ley de Dios. Y esa es la ley que nos mantiene como cerca de protección, que nos mantiene con vida, que nos mantiene justamente con la certeza de que vamos a estar en la primera resurrección. Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Y los deseos del Espíritu justamente es la mentalidad de Yahweh, la mentalidad de Dios. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Así que cuando nosotros estamos utilizando la mentalidad pecaminosa, nos volvemos también enemigos de Dios. Pues no se someten a la ley de Dios, ni son capaces de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, cada uno de vosotros no vivís según esa naturaleza hoy en día, según el Espíritu. Sí, es el Espíritu de Dios que vive en cada uno de nosotros. Por eso cuando nosotros somos limpiados de nuestra vieja naturaleza, debemos estar nutriendo el Espíritu, porque si no lo nutrimos del Espíritu, vemos que a muchas personas en la Escritura dice que han sacado los espíritus malignos y se han tenido que ir de los cuerpos de los seres humanos y recorren lugares secos, pero al no encontrar donde habitar, vuelven al cuerpo, y si no hay un habitante allí en el cuerpo, si no está la Ruaj allí en el cuerpo, este espíritu vuelve más fuerte y con 7 espíritus más, y el estado del ser humano es peor que el que tenía antiguamente. Por eso nosotros cuando estamos en la vida sin conocimiento y sin Dios, estamos en el nivel medio. Cuando nosotros aceptamos a Yeshua como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, subimos a un nivel superior.
Pero cuando nosotros nos alejamos, nos vamos y dejamos el arado atrás, no volvemos aquí. Al contrario, volvemos acá, más abajo de lo que éramos anteriormente. Por eso muchas veces dice la Escritura que era mejor no haberlo conocido y seguirlo si después íbamos a echarnos atrás. Así que dice que Él vive en nosotros. Él prometió que el Mesías viviría dentro de cada uno de nosotros. Y si alguno no tiene el espíritu del Mesías, no es del Mesías. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, o sea, el cuerpo carnal. Pero el espíritu que está en vosotros es vida a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en vosotros, el mismo que levantó a Yeshua de entre los muertos también os dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio del espíritu que vive en cada uno de nosotros. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza de la carne, porque si vivís conforme a ella, moriréis, pero si vivís por medio del espíritu, da muerte a los malos hábitos del cuerpo y viviréis.